A ver, cuando pensamos en el derecho, a menudo nos vienen a la cabeza un montón de reglas, de leyes, pero es mucho más que eso. Es como una arquitectura invisible que da forma y estructura a toda nuestra sociedad. Así que, en los próximos minutos, vamos a desmontar este sistema para entender cuáles son sus piezas fundamentales, desde lo más básico hasta la norma suprema. Vamos a ello. Y para arrancar, ¿qué tal una pregunta directa? Porque para entender cómo funciona el derecho, lo primero es saber cómo nos ve a nosotros. ¿Qué significa exactamente ser una persona en el lenguaje de los juristas? Ojo, porque la respuesta es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Venga, pues vamos al lío. El primer bloque, la pieza fundamental de todo el sistema legal, se centra en un concepto clave, la personalidad jurídica. Absolutamente todo en el derecho gira en torno a esta idea. Aquí la tenemos, la definición clave. Para la ley, una persona es cualquier entidad que puede tener derechos como el derecho a la propiedad y también obligaciones como, por ejemplo, pagar impuestos. Y esto es importante, no solo incluye a los seres humanos, a quienes llamamos personas físicas, sino también a organizaciones como una empresa o una asociación que serían personas jurídicas. Y aquí viene un matiz que es crucial y que nos afecta a todos, porque una cosa es tener derechos, lo que se llama capacidad jurídica, y esto de principio lo tenemos todos desde que nacemos, y otra cosa muy distinta es poder ejercerlos por cuenta propia. A esto se le llama ejercicio de la capacidad jurídica. A ver, para que se entienda bien con el ejemplo clásico, un bebé de 1 año puede heredar perfectamente una fortuna, tiene la capacidad jurídica para ser el dueño, pero claro, ¿puede firmar un contrato para vender una de las propiedades? Obviamente no. Por eso el sistema prevé que alguien, sus padres o tutores, actúe en su nombre. Esta distinción es en el fondo un mecanismo de protección. Vale, ya tenemos claro que es una persona a ojos de la ley. ¿Y ahora qué? Pues el siguiente paso es ver en qué dos grandes mundos o esferas legales se mueve esa persona. Esta es probablemente la división más importante de todo el derecho. Es como si nuestra vida legal se moviera siempre en dos tableros de juego distintos. Por un lado está el derecho público, que es el que regula las relaciones entre el Estado y los individuos. Aquí, el Estado no es un jugador más, actúa con una posición de superioridad. Y por otro lado, tenemos el derecho privado, que se ocupa de las relaciones entre particulares, donde en teoría todos partimos de una posición de igualdad. ¿Y por qué esta división? Pues porque no es lo mismo negociar un contrato con un vecino que recibir una sanción de Hacienda. Las reglas del juego tienen que ser diferentes para equilibrar la balanza. Para que nos hagamos una idea, el derecho público es donde vemos al Estado en acción. Hablamos, por ejemplo, del derecho penal, que decide qué es un delito y qué no, del derecho constitucional, que organiza cómo funcionan los poderes del Estado, o del derecho tributario, que, regula los impuestos. En todos estos casos, la relación no es entre iguales. Y en la otra esquina, el derecho privado. Este es el que usamos a veces, sin darnos cuenta, todos los días. Abarca el derecho de contratos, que usamos al comprar un móvil o alquilar un piso, el derecho de familia, que regula un matrimonio o una herencia, o el derecho mercantil, que rige la vida de las empresas. Aquí la idea central es que las partes negocian y llegan a acuerdos libremente. Venga, ahora vamos a alejarnos un poco para ver la imagen completa. Porque una forma muy útil de entender cómo encaja todo esto es pensar en el sistema legal como si fuera el sistema operativo de nuestra sociedad. Exacto. Todo el conjunto de normas, lo que técnicamente se llama ordenamiento jurídico, es como un gran sistema operativo. Y cada regla individual, cada norma jurídica, es como una línea de código que le dice al sistema qué hacer en cada situación concreta. ¿Y qué es exactamente una de estas normas jurídicas? Pues es la unidad más básica de todo el sistema. Es, en esencia, una instrucción que sigue una lógica muy simple. Si ocurre A, entonces la consecuencia es B. Y esta estructura siempre tiene dos partes. Por un lado, el supuesto de hecho, que es la situación de la vida real que la norma describe. Por ejemplo, no pagar una deuda. Y por otro, la consecuencia jurídica, que es el resultado que la ley le asigna a esa situación, como podría ser el embargo de los bienes. Es una lógica de causa-efecto, pura y dura. Y para que este sistema operativo funcione bien, se diseña con 3 características clave. Primero, la coherencia, que una norma no diga lo contrario que otra. Segundo, la plenitud. ¿Esto qué quiere decir? Pues que está pensado para que un juez nunca pueda decir es que para este caso no encuentro una ley, así que no lo resuelvo. El sistema siempre tiene que ofrecer una solución. Y tercero, la unidad, porque para cada problema solo puede haber una respuesta válida dentro del sistema. Muy bien, ya hemos visto a la persona jurídica, los dos mundos en los que se mueve y el sistema que lo organiza todo. La última gran pregunta es, ¿de dónde sale todo este código? ¿Cuáles son las fuentes de las que nace, de las que emana el derecho? Pues la respuesta nos la da nada más y nada menos que el propio Código Civil, en su primer artículo. Identifica 3 fuentes principales de las que brotan todas las normas: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
Pero ojo, que aquí está la clave. Estas fuentes no son una simple lista, sino que siguen un orden jerárquico muy estricto. Y lo más interesante es que una fuente inferior nunca puede contradecir a una superior. Esto en la práctica es fundamental. Significa, por ejemplo, que un ayuntamiento no puede aprobar una ordenanza que vaya en contra de una ley del Estado. Esta estructura piramidal es la que garantiza el orden y la seguridad. Arriba del todo, en el pico de la pirámide, intocable, está la Constitución. Es la ley de leyes, la norma fundamental que define las reglas del juego para todo el Estado y que recoge nuestros derechos fundamentales. Absolutamente ninguna otra ley puede ir en su contra. Justo por debajo de la Constitución tenemos la ley en sentido estricto, o sea, las normas que aprueban los parlamentos. Y solo, y digo solo, si no hay una ley aplicable para un caso concreto, se acude a la costumbre. Estas son prácticas sociales que se han repetido tanto en un lugar que la gente las considera obligatorias, aunque no estén escritas. Pensemos en algunas normas tradicionales sobre el uso del agua en zonas rurales, por ejemplo. Y ya en la base de la pirámide, como una última red de seguridad, están los principios generales del derecho. Son las grandes ideas que inspiran todo el sistema, como el principio de actuar de buena fe. Son la herramienta final que garantiza aquello que decíamos antes, que el sistema sea completo y que un juez siempre tenga una base sobre la que tomar una decisión. Así que, al final de todo este recorrido, vemos que el derecho es un sistema increíblemente estructurado, casi como una obra de ingeniería social. Pero esto nos deja con una última reflexión. ¿Es una estructura fija, un plano inmutable, o se parece más bien a un software que está recibiendo constantes actualizaciones para adaptarse a una sociedad que no para de cambiar?